Buenas a todos, bienvenidos a Ecotops. Y hoy os traigo un caso práctico de contabilidad de impuestos sobre sociedades para el ejercicio 2020 que he decidido dividir en dos vídeos, ¿no? Porque si no, tenía el problema de siempre de que pues, los vídeos no son cortos precisamente. Entonces, ahora vamos a ver la parte de contabilidad y después en un siguiente vídeo que ya subiré la semana que viene o cuando tenga un poco de tiempo libre, nos centraremos en la parte del impuesto sobre sociedades para ver un poco de todo. Vamos con la parte de contabilidad y como quería centrarme en una norma en concreto, no hacer un supuesto mezclando distintas normas, esto ya pues lo podemos hacer en otro momento, pero ahora mismo que estamos empezando, pues lo que había pensado es en ir viendo norma por norma y en este vídeo toca analizar la norma de inversiones inmobiliarias, cómo se contabilizan este tipo de activos. Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué se entiende por una inversión inmobiliaria. Pues aquí tenéis una definición que os pongo en la slide. Se dice que las inversiones inmobiliarias son propiedades, entonces aquí pues propiedades entrarían tanto terrenos, edificios, que se consideran en su totalidad o en parte o ambos, es decir, que tengo el terreno y el edificio, que se tienen por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero, porque recordemos que cuando estamos hablando de arrendamientos financieros, yo no soy el titular jurídico, pero sí que soy el titular económico, porque soy quien puede aprovechar, explotar ese bien. Por tanto, contablemente lo tengo que dar de alta como si lo estuviese comprando. ¿Y cómo se explota este bien que tiene naturaleza de inversión inmobiliaria? Pues básicamente para obtener rentas, plusvalías o ambas. Es decir, tengo una propiedad que la pongo en el mercado para alquilarla, busco un inquilino y obtengo estas rentas, entonces estaríamos hablando de una inversión inmobiliaria, una de las modalidades de inversión inmobiliaria, y la otra es, pues en vez de un inmueble, ahora pongamos el ejemplo de un terreno que tengo ahí vacío, pero lo tengo con la finalidad de especular con él, es decir, lo he comprado por 100 y mi intención es venderlo ya sea a medio o largo plazo, venderlo para obtener una plusvalía, pues, es decir, venderlo más caro de lo que me ha costado para así generar un beneficio. O ambas, también pueden ser ambas. Por lo tanto, veis que la finalidad de una inversión inmobiliaria está muy acotada. ¿Qué no tiene consideración de inversión inmobiliaria? Bien, en la slide anterior hemos hecho una delimitación positiva hablando de la definición de que entendemos como inversión inmobiliaria. Aquí vamos a hacer lo opuesto, una delimitación negativa y vamos a indicar que no tiene consideración de inversión inmobiliaria en ningún caso. Pues tendríamos aquí, por ejemplo, el caso más claro, aquellas propiedades destinadas a la producción o suministro de bienes o servicios o fines administrativos. Ya veremos que estos tipos de elementos de activo los vamos a clasificar como inmovilizado material. Y por otro lado tendríamos aquellas propiedades que se destinan a su venta en el curso ordinario de las operaciones. Una empresa que se dedica a la promoción inmobiliaria, pues esos inmuebles que tiene en el mercado y está buscando comprador, no son una inversión inmobiliaria. En todo caso, tendrán la consideración de existencia. Vayamos ahora, entremos más a fondo en la normativa y he decidido primero centrarme en la normativa internacional, concretamente la NI 40, y después sí que haremos mención al Plan General Contable español. De acuerdo, pues si veis aquí he puesto una serie de ejemplos eh, acorde a la NI 40, que también pues, nos muestra una serie de ejemplos para tener un poco más claro el concepto
este primer paso de reconocimiento, de clasificación. Si yo estoy dudando entre contabilizarlo como inversión inmobiliaria o inmovilizado material, pues estos supuestos que vamos a ver a continuación nos van a ayudar un poco a tomar esta primera decisión de contabilizarlo en la cuenta que toca, contabilizarlo correctamente. Entonces, veis aquí que vamos a ir viendo unos cuantos. Os pongo el supuesto a la izquierda y a la derecha tenéis la solución, cómo lo contabilizaría yo de acuerdo con la normativa contable. Y vemos aquí el primer supuesto que nos dice: la sociedad Fletcher se dedica a prestar servicios de marketing. Perdón. Adquiere un terreno con ánimo de especular y venderlo por un precio superior al de compra. Bien, pues tenemos una propiedad, que es un terreno, y hemos visto que lo está destinando a una de las finalidades que comentábamos en la primera slide, que hacía referencia a esta delimitación positiva, a la definición de lo que entendemos como inversión inmobiliaria. Por lo tanto, sin ningún atisbo de duda, podemos concretar que el terreno se contabilizará como inversión inmobiliaria, porque digamos que se tiene para generar plusvalías a largo plazo y no para venderse en el corto plazo dentro del curso ordinario de las actividades del negocio. Vayamos con el segundo supuesto. La promotora inmobiliaria, Latin, tiene como objeto social, es a lo que se dedica, la venta de obra nueva. Al término del ejercicio, tiene inmuebles que no ha transmitido. Estos inmuebles, ¿cómo aparecerán en el balance de situación a final de año? Pues aquí tenéis la solución. Como yo, la empresa Latin, me dedico a la promoción inmobiliaria y tengo propiedades, pero las tengo para venderlas en el curso el curso ordinario de mi actividad económica, pues estas empresas un poco especiales que se dedican a la promoción inmobiliaria nos puede parecer un poco raro, pero lo correcto sería contabilizar estas propiedades puestas a la venta como existencias, porque es a lo que se dedican y al final las existencias, digamos que son aquellos productos que yo compro y vendo porque me dedico a ello, porque es mi actividad. ¿Vale? Pues en el caso de las promotoras inmobiliarias serían los inmuebles. La empresa inmobiliaria Lulusac tiene una propiedad que destina al arrendamiento operativo. Bien, pues veamos aquí la solución. Nos dice: independientemente de la actividad ordinaria de la empresa, da igual si es una promotora de inmuebles, una empresa inmobiliaria o se dedica a otra actividad, nos dice aquí la NI 40 que los terrenos y construcciones en alquiler tienen consideración de inversiones inmobiliarias, ¿vale? Entonces, siempre que estemos hablando de un bien, de una propiedad que es mía y la tenga para alquilarla a un tercero, esto lo contabilizaremos como inversión inmobiliaria, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el siguiente supuesto. La entidad Aragón Matadero tiene una nave en la que realiza su actividad económica de sacrificio y despiece, de ganado. Bueno, pues ¿qué nos dice la solución? Tiene como una nave donde realiza su actividad económica y bien, pues aquí lo que nos pone es que estas edificaciones que sirven de apoyo para realizar la actividad económica, pues por ejemplo unas oficinas, que sería el caso más típico, tendríamos que tratarlas como inmovilizado material, porque digamos que sirven de apoyo para la realización de una actividad económica, que es mi actividad, y no lo tengo ni para especular ni en alquiler. Lo estoy usando yo, que soy el propietario. La mercantil Lundbeck compra un terreno. Al cierre del año no se conoce la finalidad de dicho terreno. Bien, pues aquí ¿qué pasa? Aquí lo que nos dice la normativa contable, y en este caso internacional, si yo quiero un terreno y su uso futuro todavía no está determinado, la norma lo que me dice es que lo clasifique como inversión inmobiliaria. Después ya me decidiré y tendré más claro qué quiero hacer con este terreno. Pues en ese momento ya haré la reclasificación oportuna. Pero en un primer momento, si no sé qué hacer con ese terreno,
lo correcto sería contabilizarlo como inversión inmobiliaria. Al menos así es como lo establece la normativa internacional. Vayamos con el siguiente supuesto. La compañía Doctor Inmuebles alquila un almacén en régimen de arrendamiento financiero. Pues esto ya me he adelantado un poco al principio de la presentación y es lo que comentábamos, que no soy el titular jurídico, pero soy el titular económico, que es lo que me importa a nivel contable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando del arrendador. El arrendatario está claro que lo tendrá que contabilizar como inmovilizado suyo. Pero ¿yo qué tengo que soy el arrendador? Pues yo lo que tengo es un derecho de cobro que contabilizaremos como una inversión financiera. Yo tendré que dar de baja ese activo y de alta este derecho de cobro que, como digo, es una inversión financiera. Por otro lado, el inquilino o arrendatario tendrá que dar de alta dicho activo. La cooperativa Analab tiene unas oficinas en régimen de arrendamiento financiero. Subarrienda las oficinas a un tercero. Aquí se complica un poco más. Veis que hemos empezado así muy sencillo y ahora le estamos dando un poco más de vueltas. ¿Y qué nos dice la solución? Bien, pues básicamente nos dice que a pesar de no tener la titularidad jurídica a efectos contables, el arrendatario, que es esta cooperativa, lo tiene en el balance de situación. ¿Y cómo lo va a tener? Como esta lo tiene para alquilarlo, para subarrendarlo a un tercero, lo contabilizará como una inversión inmobiliaria. La firma de abogados Casas es propietario de un despacho. El 5% de la superficie se arrienda a otro bufete. Debido a la naturaleza del inmueble, no se puede separar este espacio alquilado de la superficie total. Bien, pues, ¿qué tendría que hacer la firma de abogados? Pues aquí la solución nos dice que debe contabilizar tanto el espacio alquilado como el resto de superficie en una cuenta de inmovilizado material. Entonces, ¿qué criterio sigue esta solución? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que si yo tengo una misma propiedad y esta propiedad se puede separar y puedo discernir la parte que está arrendada y la parte que utilizo para realizar mi actividad económica ordinaria, entonces si es posible esta separación, contabilizaré, en este caso, el 95% de la superficie como inmovilizado material y el 5% restante que alquilo a un tercero como inversión inmobiliaria. Aquí el problema es que debido a la naturaleza del inmueble, hacer esta separación no es posible. Entonces la normativa lo que me dice es que lo contabilice todo en una misma cuenta. ¿Y en qué cuenta lo voy a contabilizar? Pues lo contabilizaré en aquella que tenga más importancia. Es decir, en el caso que nos ocupa, la mayoría de la superficie es inmovilizado material. Entonces lo contabilizo todo como inmovilizado material. Vamos ahora a invertir los porcentajes. Un 95% está alquilado y solo destino como inmovilizado material el 5%. Pues aquí sería todo lo contrario. Lo contabilizaría todo en una misma cuenta, pero esta vez sería una cuenta de inversión inmobiliaria. La comanditaria Ushin alquila una fábrica a un productor de coches. De forma accesoria, la comanditaria proporciona al inquilino unos servicios mínimos de vigilancia y mantenimiento. ¿Qué nos dice de estos servicios complementarios? Pues nos dice que siempre que estos servicios no sean significativos, aquí nos da la pista porque nos dice que son mínimos, realmente lo que importa es el alquiler, no los servicios accesorios, la propiedad tendrá calificación de inversión inmobiliaria. De lo contrario, si digamos lo que es el contrato, la parte del alquiler, apenas tiene importancia en comparación con el resto de servicios, la cuenta correcta a utilizar sería la de inmovilizado material. Vamos terminando ya con los supuestos de este subapartado que llamamos clasificación y tendríamos aquí el ejemplo de una matriz y su filial. La matriz es Nichi GmbH, que lo que hace es arrendar un local a la filial, Nichi Ibérica.
La primera debe presentar cuentas anuales individuales y consolidadas. ¿Cómo se van a presentar estas cuentas? Pues aquí tenéis la solución. En las cuentas anuales individuales de la matriz, el local tendrá que figurar como una inversión inmobiliaria, como hemos dicho antes. Cualquier propiedad que tenga yo alquilada, como inversión inmobiliaria la contabilizo. Sin embargo, a efectos de consolidación contable, a efectos de cuentas anuales consolidadas, el local aparecerá como inmovilizado material. ¿Vale? No tiene su lógica, porque cuando son individuales, pues digamos que el destino está muy claro, es el alquiler a un tercero, aunque sea una empresa de grupo, pero al consolidar realmente me está ayudando a realizar la actividad. Entonces no tendría sentido ponerlo como inversión inmobiliaria. Forma más parte del inmovilizado material. Muy bien, con esto terminaríamos este subapartado de clasificación. Yo creo que ahora con esta explicación, o al menos es lo que espero, pues que haya quedado más claro en qué cuenta yo tengo que contabilizar, si en una de inmovilizado material, en una de inversión inmobiliaria, en una de existencias. Hemos visto varias cuentas y cómo se relacionan entre ellas según los supuestos. Ahora vamos a cerrar lo que es normativa internacional, la NI 40, y nos vamos a centrar en lo que tenemos aquí en España, en el Plan General Contable, las normas de registro y valoración. Concretamente, esto que estamos tratando ahora, las inversiones inmobiliarias, tenemos desarrolladas en el artículo 4 o la norma cuarta, mejor dicho. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que si os vais a la norma cuarta de registro y valoración, es muy cortita, porque lo que hace es remitiros a la norma anterior, que es la de inmovilizado material, ya que la contabilización es prácticamente, por no decir exactamente igual, al inmovilizado material. De todas formas, yo creo que es correcto y puede ir bien repasar estos requisitos en registro y valoración de este tipo de inversiones. ¿De acuerdo? Lo primero que nos aparece es la valoración inicial. Y veis que aquí os he puesto 4 tipos de valoraciones iniciales, es decir, el momento en el que reconozco en la cuenta correcta, que es lo que hemos visto antes, clasificación, pues cómo lo valoro en el momento cero, en el inicio. Y veis que aquí tenemos distintas opciones, por las que veremos son las dos primeras, ya que son las más comunes y las que os encontraréis en la mayoría de casos. Precio de adquisición, si esa propiedad pues la compra a un tercero o contrato a alguien para que lo hagan ellos y me edifiquen la inversión inmobiliaria, o coste de producción, si soy yo mismo el que se encarga de producir ese bien. En este caso estaríamos hablando de la inversión inmobiliaria. Y vayamos con más ejemplos. Ya veis que intento hacer lo más práctico posible para que sea más claro. ¿Y qué dice este ejemplo de valoración inicial? Nos dice que la sociedad Rambla lleva a cabo la compra de un inmueble que destina al arrendamiento. ¿Vale? Entonces hasta aquí lo tenemos bastante claro. Compro un inmueble, lo tendré que dar de alta en mi balance de situación como un activo, concretamente como una inversión inmobiliaria, porque ya nos dice que desde el primer momento lo destina al arrendamiento. Pero aquí, digamos que lo que nos interesa es cómo valoramos esta inversión inmobiliaria. Y dice a continuación, el precio de adquisición pactado asciende a 500.000 euros. Después abona 50.000 euros en concepto de ITP. El vendedor ofrece un descuento por pronto pago de 20.000 euros. Y los gastos en instalación y montaje son de 35.000 euros. Bien, pues vamos a ver qué valoración inicial le damos. La valoración inicial que he calculado y que os muestro en la primera línea
sería 565.000 euros. ¿Pero de dónde viene este numerito? Bien, partiríamos del precio de compraventa, que son los 500.000 euros que hemos visto en el anunciado en la slide anterior. El ITP. El ITP sería más valor de adquisición. ¿De acuerdo? Todos aquellos impuestos que no sean recuperables, digamos que aumentan el valor del activo. Claro, si aquí estuviésemos hablando de IVA, como el IVA, a menos que tengas limitado el derecho a la deducción, en principio, por norma general, es neutral para el empresario profesional, lo puede recuperar, pues entonces ahí ya no lo contabilizaríamos como más valor de activo. Sería un activo, pero de otra naturaleza, de naturaleza fiscal, que sería la 472, si estamos hablando de cuentas según el Plan General Contable. ¿Qué pasa con los descuentos, bonificaciones, deducciones? Pues esto minora el valor del valor inicial que le damos a la propiedad, a la inversión inmobiliaria. Veis aquí que os he puesto pues un más o un menos según se aumenta o disminuye. Aquí disminuiría porque es un descuento. Y la instalación y montaje, pues todos estos trabajos que se lleven a cabo antes de la puesta en funcionamiento del activo en cuestión, también son más valor del activo y sumarían a la valoración inicial. En resumen, como decía al principio, valoración inicial 565.000 euros. Valoración posterior. ¿Qué puede modificar la valoración que le damos en un principio? Pues básicamente tendríamos dos puntos aquí a tratar. Por un lado, y el que veríamos más a menudo, la amortización, pues todos los activos se amortizan con algunas excepciones que aquí hay que tenerlas muy claras, que son los terrenos. Los terrenos, a pesar de que se usen y bueno, pues esto tengan su uso y se exploten, digamos que tienen como una vida útil infinita, no se amortiza, a diferencia de la construcción, que la construcción sí que va perdiendo valor a medida que la vamos utilizando. Es por eso que en contabilidad, ya sea una inversión inmobiliaria o lo tengamos como inmovilizado material, cuando compramos un inmueble, siempre lo primero que hay que hacer es averiguar el valor suelo y el valor vuelo, porque se tienen que desglosar, se tienen que poner en cuentas distintas, ya que tienen un tratamiento distinto. Y digamos que una de las peculiaridades que diferencian el terreno de la propiedad es que el terreno no se amortiza y la propiedad sí, como la gran mayoría de activos. Entonces, el terreno en principio quedaría igual a menos que hubiese algún deterioro. En cambio, la amortización sí que afectaría en gran medida al valor neto en libros de la propiedad, de la inversión inmobiliaria. Y, mencionando el deterioro de valor, pues es otra variable a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Si yo tengo, pues esto, una propiedad y el ayuntamiento, que es muy majo, pues pone una cárcel al lado, pues evidentemente no valdrá lo mismo. Tendré que dotar un deterioro porque ha perdido valor. Digamos que es similar a la amortización, pero no es por el uso del activo, sino por otros factores. Veamos con el ejemplo de valoración posterior. La entidad Sacona tiene una nave que mantiene como inversión inmobiliaria y está valorada en 800.000 euros. El 30% del valor total corresponde al suelo. ¿Veis? Aquí ya lo primero a lo que he ido es a separar entre construcción y terreno. La construcción tiene un valor residual de 50.000 euros. ¿Qué es esto del valor residual? Pues es lo que los contables vulgarmente llamamos el valor chatarra, ¿no? Un coche, por ejemplo, pues tiene una vida útil, no sé, 5, 10 años, y pues yo lo voy usando, lo uso muchísimo, y al final se queda ya casi inoperativo. Eso es nada, ¿no? Tiene las ruedas y poco más, ¿no? Lo que pasa es que si yo lo vendo, no me van a dar un precio muy alto, pero tampoco me lo van a comprar por cero. Tiene un valor intrínseco que siempre va a mantener, ¿no? Ese valor chatarra. Pues eso es lo que llamamos valor residual,
¿vale? Es esa parte del valor que aunque pasen los años, pues siempre va a tener y no la va a perder por el uso. ¿De acuerdo? No sé si se me ha entendido, pero bueno. Valor chatarra. Si os lo aprendéis así, yo creo que es más fácil de recordar. Y ya para terminar el enunciado, la amortización anual es del 3%. Bueno, pues veamos cómo quedaría la valoración posterior. Tenemos que aquí la valoración inicial sería 800.000 euros, pero hay una serie de condicionantes. En este caso solamente he puesto la amortización para no hacerlo muy complicado, que tendríamos que tener en cuenta. Pues veamos. Claro, aquí ya voy a la base de la amortización. ¿Qué sería la base de amortización? 510.000 euros, pero no hemos dicho que eran 800.000. Claro, es que no amortizo todo. 800.000 es el terreno más la construcción, pero el terreno me olvido de él. Va a tener siempre el mismo valor, en la mayoría de casos. Yo me centro ahora en la construcción. Y el porcentaje de construcción me da que su importe son 510.000 euros, que sería la base de la amortización, la valoración inicial. A esta valoración inicial, pues le tengo que restar la amortización para obtener la valoración posterior. ¿Y cómo obtengo esta amortización? Pues a estos 510.000 tendría que restarle el valor residual, porque esa parte, que en este caso son 50.000 euros, no se amortiza. Entonces me quedaría en realidad una base de 510.000 menos 50.000, que serían 460.000. Esto lo multiplicaría por el ritmo de amortización que yo tenga en mente, la depreciación efectiva, pues yo estimo que cada año pierde un 3% de su valor. Pues entonces yo cogería el 3% y lo multiplicaría por 510.000. Disculpad, que antes lo he dicho mal, estos 510.000 ya es el porcentaje de la construcción habiendo minorado el valor residual, ¿vale? Porque ahora lo estaba viendo, me estaba quedando un poco loco. Digo, ya se ha restado, ¿vale? Pero importante esto, que el valor residual no se tenga en cuenta a la hora de determinar la base de la amortización. Estos 510.000, repito, para que no quede ninguna duda, es el porcentaje que corresponde a la construcción, habiéndole ya restado la parte de valor residual. ¿De acuerdo? Pues a esta base multiplico por el 3%, que es la amortización que yo estimo que tengo que dotar cada año, y me sale una amortización anual de 15.300 euros. Entonces, cada año tendré que ir dotando la amortización y, evidentemente, el valor neto contable irá disminuyendo. Y me tendré que ir dando el gasto según el ritmo de amortización que yo estime que es más oportuno para este activo que tengo en balance. Ahora nos tocaría hablar de la baja. Hemos empezado con la clasificación. Después, esto sería la normativa internacional. Después hemos visto valoración inicial, valoración posterior y ahora la baja. Estos elementos no están ahí toda la vida. Pueden darse de baja en cualquier momento y tendríamos tres formas de darlas de baja. Ya no están en el patrimonio de la empresa. Enajenación, que es una palabra muy fea, muy rara, pero básicamente para que nos entendamos todos, pues la venta. Yo tengo esta inversión inmobiliaria y la vendo, entonces ya sale del patrimonio de la empresa. Lo tengo que dar de baja. Lo puedo dar de baja por otra vía. Vale, pues por ejemplo, pensemos aquí en un desastre, pues se incendia, ¿no? Entonces se ha incendiado, lo tengo que dar de baja, no lo he vendido, pero bueno, ya digamos que no tiene ningún sentido tenerlo en el balance. O, que también estaría relacionado con esto, ya no espero que genere flujos de efectivo. O sea, si yo tengo un activo, solamente puedo darlo de alta, si lo tengo identificado, y este me genera unos rendimientos. Porque al final la parte del activo de una empresa es lo que los contables llamamos la parte de la inversión. Tenemos una parte que es el activo, inversión, y luego tenemos otra que es el pasivo, pasivo más patrimonio neto, que sería la parte de financiación. Ahora, una inversión tiene que tener un rédito, tiene que generar unos flujos de efectivo.
Si es algo que no me genera nada, no tiene valor, entonces no tiene cabida en el balance. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que genere estos flujos de efectivo. Y continuemos con un ejemplo más, que nunca está de más. La empresa Equity tiene en contabilidad una inversión inmobiliaria valorada en 270.000 euros. La amortización acumulada es de 70.000 euros, por lo tanto ya sabemos que el valor posterior, el valor real son 200.000. Y nos dice que vende el inmueble por 220.000 euros. Aquí pongo que la operación está exenta de IVA y se cobra en efectivo para hacerlo más sencillo el caso, pero tampoco es mucho caso de esta última línea en el apartado. ¿Cómo contabilizaría yo esta baja? Que es lo que tenemos que ver ahora. Bueno, pues nos dice aquí que a la fecha de transmisión la empresa deberá cargar. ¿Qué significa cargar? Pues estas cuentas que yo pongo en el debe. ¿Qué voy a poner en el debe? Las cantidades relativas a la dotación, a la amortización acumulada, ¿de acuerdo? Que sabemos que es una cuenta de activo negativo, porque la doy de alta en el haber, pero después cuando doy de baja el activo, la traspaso al debe para saldarla, y el cobro en efectivo, pues es un activo, pues van a hacer en el debe, ese dinero que yo recibo y me entra en mi tesorería. Por otro lado, los importes a abonar, es decir, los importes o cuentas que tendría que incluir en la columna del haber, ¿cuáles serían? Por un lado, la inversión inmobiliaria, pues su valor originario, ya que la tenía en el debe, pues ahora es un activo que tengo que dar de baja, lo paso al haber. Y después el beneficio, porque aquí estamos hablando de un beneficio. Si recordáis en el enunciado, tenía un valor neto en libros de 200.000, pero después el tío que me ha comprado por 220.000. Me ha comprado por 20.000 más de lo que realmente vale esa propiedad inmobiliaria, esa construcción o lo que queráis. Entonces esta diferencia la tengo que contabilizar y la contabilizaré como un ingreso de 20.000 euros, que como ya sabéis, pues los ingresos lo que nacen en el haber, los gastos en el debe. Y ya vamos terminando. Bueno, realmente aún queda un poquito más. Mira que he dicho que quería hacer un vídeo corto, pero no soy capaz. Ya intentaré sintetizar más para los próximos. Pero bueno, mientras a vosotros os sirva, ya por mí pues me quedo satisfecho. Reclasificación. ¿Qué es esto de reclasificación? Hemos visto al principio la clasificación, en qué cuenta lo pongo inicialmente, pero después puede suceder que por el motivo que sea, pues lo ponga en una cuenta y al final lo tenga que poner en otra. Lo reclasifique. ¿De acuerdo? Entonces, aquí qué nos dice, ¿no? Aquí en la slide nos dice que la clasificación inicial de un inmueble debe modificarse siempre que cambie la función que desempeñe en la empresa. Y esto perfectamente puede suceder. Veamos algún caso. De inversión inmobiliaria, inmovilizado material. Cuando la empresa comience a utilizar el inmueble en la producción o suministro de bienes, de bienes o servicios, disculpad, o bien para fines administrativos. Pues yo tenía un inmueble en alquiler y como no encuentro inquilino porque la cosa está muy mal, pues digo, oye, ¿sabes qué? Lo voy a quitar del mercado, me lo quedo para mí y ya lo aprovecharé yo. Ya que no encuentro inquilino, pues lo tengo como oficinas, por ejemplo. Ya veremos un ejemplo. Pues entonces tendría que hacer esta reclasificación, la finalidad cambia y pasaría de inversión inmobiliaria a inmovilizado material. Más supuestos. De inversión inmobiliaria a existencias. Cuando la empresa inicia una obra encaminada a producir una transformación sustancial del inmueble con la intención posterior de venderlo. Claro que lo tenía en un momento cero como inversión inmobiliaria, pero después lo contabilizo como existencias porque tengo intención de venderlo, me dedico a ello y además a corto plazo. ¿De acuerdo? Además a corto plazo, ya que hay existencias, es una cuenta de activo corriente. Ya sabéis que las cuentas de activo corriente, digamos que tienen que permanecer en el patrimonio de la empresa un plazo no superior al año. Se tienen que realizar.
De acuerdo. De inmovilizado material hay inversiones inmobiliarias. Cuando la empresa pase a usar el inmueble, lo tenía como oficinas, pues dice, mira, como me sobran los inmuebles, pues este, en vez de tenerlo como oficinas, sería el caso opuesto al primero que hemos visto, ¿no? Pues ahora lo pongo en el mercado y pues lo alquilo o lo tengo ahí viendo cómo evoluciona el mercado y lo vendo más caro, así como el especulador que soy yo, ¿vale? Pues sería lo mismo que hemos visto antes, pero en el sentido contrario. Más casos. De existencias a inversiones inmobiliarias. En el caso de una empresa inmobiliaria, los inmuebles que formen parte de las existencias se considerarán inversiones inmobiliarias cuando sean objeto de arrendamiento operativo. Pues esto sería el caso pues, de una promotora inmobiliaria que intenta vender el inmueble, no lo consigue y dice, como nadie me lo va a comprar, en vez de intentar venderlo, lo alquilo. Pues haríamos esta reclasificación de existencia en inversiones inmobiliarias. Y aquí que quede claro que esto sucedería cuando hablemos de arrendamientos operativos, que también es una palabra que usamos los contables un poco rara, pero arrendamiento operativo sería el alquiler de toda la vida. ¿Vale? El alquiler de toda la vida. Si en vez de un arrendamiento operativo estuvimos hablando de un arrendamiento financiero, ¿de acuerdo? Un leasing de toda la vida, pues ahí sí que no lo tendríamos en el balance, lo tendría el arrendatario, como decíamos, porque es el que económicamente es el propietario, aunque jurídicamente lo sea yo. Vamos con algún ejemplo más, así algo más práctico. La promotora inmobiliaria Mount Park es dueña de un bloque de pisos en Barcelona que tiene como arrendamiento. Entonces, por el enunciado se desprende que de momento lo tiene como inversión inmobiliaria, que es lo que hemos ido viendo durante la presentación. Como el mercado de las alquileres no va muy bien, dice de poner el inmueble a la venta. ¿Qué reclasificación, si hay que hacer, correspondería a este caso? Pues nos dice que la inversión inmobiliaria tendría que reclasificarse en una cuenta de existencias. Estamos hablando de una promotora inmobiliaria. Lo tenías como inversión inmobiliaria porque ya hemos visto por el principio de la presentación que da igual a lo que te dediques, si tienes un inmueble para alquilarlo, inversión inmobiliaria es la cuenta que tendrás que usar. Pero claro, ahora aquí han cambiado las tornas y en vez de tenerlo para alquiler, lo pone a la venta. La cuenta sería la de existencias, ¿no? Veis aquí que dice que tiene intención, la finalidad a la que siempre nos referimos, de vender la propiedad en el corto plazo en el desarrollo de su actividad principal, que es la promoción inmobiliaria. Más supuestos. La tecnológica Ilinka es propietaria de un edificio que tiene para el alquiler. Como no es capaz de encontrar el inquilino, dice, ¿sabes qué? Lo voy a usar como oficinas. Bien, pues aquí, en el momento de la clasificación, cuando hacemos todo esto de la valoración inicial y lo reconocemos en el balance, lo tendríamos en una cuenta de inmovilizado, perdón, de inversión inmobiliaria, pero desde el momento en el que decidimos usarlo como oficinas, se tendría que hacer la reclasificación a una cuenta de inmovilizado material. Una cuenta de activo no corriente va a formar parte del patrimonio empresarial durante más de un año y los que sean, y además no genera rentas del alquiler, sino que su función es pues de apoyo a la actividad que la tecnológica realice. Una entidad aseguradora tiene en su balance de situación un local en régimen de alquiler. Toma la decisión de intentar vender el local en un plazo inferior al año. Bien, pues aquí, cuidado porque no hablaríamos de existencias. Está claro que el primero, digamos, la clasificación inicial sería de inversión inmobiliaria. Un local, lo tengo en alquiler, perfecto, esto ya lo tenemos controladísimo. Pero ahora lo quiero vender a menos de un año, entonces ya no puedo usar una cuenta de activo no corriente. ¿Qué cuentas tengo en el activo corriente? Pues una que nos podría tentar es la de existencias, pero recordemos que no se dedica a eso. Es una entidad aseguradora.
Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es usar la cuenta de activo no corriente mantenido para la venta. Una propiedad que no va a estar en el patrimonio de la empresa más de un año porque tengo la intención segura o casi segura de venderlo, aunque sea mal venderlo, lo antes posible, porque ya me he cansado de esta propiedad y pues, solo me genera gastos, la quiero vender ya, cueste lo que cueste. Entonces, cuidado que esto no aplica a la mayoría de empresas que utilizan el plan general contable pymes. Aquí estamos hablando de pues, el plan general contable normal. Si es una empresa que aplica el de pymes, no sería necesario hacer esta reclasificación. Digamos que lo darías de baja directamente como inversión inmobiliaria. Y ya terminaríamos con estos supuestos. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Bueno, pues aquí os he puesto un listado de las cuentas que se usan respecto a las inversiones inmobiliarias. Entonces tendríamos la 220, la 221, cuentas de activo. La 220 es cuando reconocemos la inversión inmobiliaria, pero la parte del terreno. Ya sabéis que igual que en inmovilizado material, aquí se hace exactamente lo mismo. Separamos entre terreno y construcción y edificación. Por la 220 sería la parte del terreno y la 221 la de la construcción. Para registrar la amortización tendríamos la 682, que sería la cuenta de gasto, amortización de las inversiones inmobiliarias, que vuelvo a recordar, siento ser pesado, pero es lo que hay. Solo se amortiza la construcción, el terreno, da igual cómo os lo montéis, nunca va a ser amortizable. Y la 282 sería la amortización acumulada de esta construcción que destino a inversión inmobiliaria, una cuenta de menos activo. Para las correcciones valorativas por deterioro, otro factor que no hemos visto en un ejemplo porque es algo más complicado, pero que hay que tener en cuenta que también puede modificar y, digamos, hacer que el resultado o que la valoración posterior sea distinta. Teníamos la 692, ya sabéis el subgrupo 69, que es de pérdidas por deterioro, en este caso de inversiones inmobiliarias, y la 292 sería la dotación del deterioro de la inversión inmobiliaria, cuenta de menos activo. Y para recoger los beneficios o pérdidas que hemos visto antes, cuando yo vendo o lo doy de baja por algún motivo, el que sea, me genera un resultado, ya sea positivo o negativo. La 672 es si me hubiese generado una pérdida, lo vendo por un precio inferior al que vale realmente, pues esa diferencia la contabilizaría en una 672, pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias. Y el caso opuesto, que es lo que hemos visto en el ejemplo, en el último ejemplo de bajas, bueno, en el último y el único que tenía puesto, la 772, beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias, cuenta de ingreso, el gasto al debe y el ingreso al haber. Y ya para finiquitar y terminar a lo grande, os he preparado aquí un supuesto íntegro que además en la resolución voy a acompañar de asientos porque esto es un vídeo de contabilidad y no hemos visto aún un mísero asiento, entonces aquí sí que me he animado y lo he hecho bastante completo y con esto ya terminaríamos. Y dice así: en 2020 la sociedad Piraya inicia las obras de una futura inversión inmobiliaria. Ya tiene claro desde el primer momento en el que inicia las obras que será una inversión inmobiliaria. Y lo hace ella misma, ¿no? Entonces nos pone aquí que los sueldos y salarios que perciben sus trabajadores por la realización de las obras ascienden a 120.000 euros. A mediados de 2021, un tercero termina las obras por 80.000. En el 4T, que es el cuarto trimestre, alquila el inmueble por 15.000 euros y finalmente nos dice que recibe una fianza por parte del arrendatario de 3.000 euros. Entonces aquí he mezclado, si cabe mejor, hay cosas de otras normas, pero diría que lo principal es de la norma 4, que es la que estamos viendo de inversiones inmobiliarias. Veamos los asientos. Lo primero que he hecho aquí es contabilizar los sueldos y salarios.
este es un asiento de la nómina, pero es un asiento un poco cutre. Una nómina no se contabiliza así. Lo que pasa es que para hacerlo más sencillo, pues me he limitado a hacer estas dos líneas y ya está. Ya en otro vídeo, pues podemos hablar de las nóminas, cómo se contabilizan. A mí me parece muy buena idea. Bueno, pues tendríamos la contabilización de la mano de obra, de los sueldos y salarios. En el D del gasto, el bruto, que serían los 120.000 euros, y luego ya directamente la contrapartida que utilizo aquí es la 572 de bancos, activo del dinero este que sale de mi cuenta bancaria para pagar a estos trabajadores que me han montado, que me han construido la inversión inmobiliaria. Tendríamos después reconocimiento de la construcción en curso, a final del 2020, pues el debe daría de alta el activo, en este caso inversiones en construcciones, ¿de acuerdo? Y la contrapartida aquí es una 733, trabajos realizados para el inmovilizado en curso. Entonces, claro, ¿por qué utilizo una cuenta de ingresos aquí? Bueno, pues básicamente estas cuentas del subgrupo 7.3, si yo tengo a mi propio personal que está realizando una obra para mí, para la empresa, la tengo que utilizar en el momento del reconocimiento de esa obra, porque si no lo hiciese, estaría duplicando el gasto de ese inmovilizado material. Por un lado tendría los sueldos y salarios y por el otro la amortización que voy dotando anualmente, ¿vale? Entonces, siempre que os encontréis con un caso de esto, una empresa, por ejemplo, esto, el Corte Inglés lo hace bastante, que tiene mucho inmovilizado material. Si vais a las cuentas anuales del Corte Inglés, que son públicas, en la cuenta de resultados veréis que os aparece estas cuentas del subgrupo 7.3. Y no es que sea ingreso real, que nadie se engañe con esto, no es un ingreso real, es un ingreso que se utiliza para no duplicar un gasto, ¿vale? Para neutralizar y que aparezca solamente un gasto relativo a esta inversión inmobiliaria, en el caso que tenemos aquí. Pero básicamente sería esa la utilidad de esta cuenta. Cuando yo, con mi propio esfuerzo y sudor, pues me encargue de la producción, de la construcción de un inmovilizado, en este caso una edificación, pues tendré que utilizar esta 733 en este caso porque es trabajos realizados para inmovilizado en curso. De acuerdo. Un tercero nos dice que termina las obras por 80.000 euros. Bueno, pues aquí también muy simplificado. Todos estos gastos, costes inherentes al activo antes de su puesta en funcionamiento, aquí no tenemos ninguna duda, van a ser más valor del activo. Y la contrapartida, los 80.000 euros que salen del banco. Reclasificación de la obra terminada. Claro, aquí puede ser un poco confuso esto, porque estoy haciendo un asiento con dos cuentas que parecen exactamente iguales. Pero no es del todo así. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay como un inmovilizado material una cuenta para inversiones en construcciones en curso. Entonces, el memento y la normativa nos dice que no podemos utilizar la de inmovilizado material, porque no estamos hablando de inmovilizado material, estamos hablando de una inversión inmobiliaria. Entonces, ya esté en curso o terminado, no nos queda otra que usar la cuenta 221. Entonces, yo lo que recomiendo, para que no sea tan lío, pues como puedes crear cuentas con los dígitos que quieras, al final solamente es obligatorio hasta 2 dígitos, pues en vez de 3 puedes poner un dígito más y así separas inversiones en construcciones terminadas e inversiones en construcciones en curso, ¿vale? Pero esto sería lo más adecuado y lo he tenido que contrastar porque me parecía un poco raro, ¿no? Porque inmovilizado material sí que tienes un subgrupo específico para estos activos que todavía no están en condiciones de funcionar, pero no es el caso para las inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, yo lo que recomiendo, al final, ya os digo, o sea, se pueden hacer cuentas con los dígitos que queráis, crear nuevas cuentas, te da máxima flexibilidad en este caso. Después tendríamos la fianza,
la entrega de la fianza por el inquilino, pues si me entra dinero, porque me ha hecho una transferencia al inquilino, está claro que en el debe yo tendré pues estos 3.000 euros, que es la fianza. Y en el haber, ¿qué tengo? En el haber tengo un pasivo, porque esa fianza, a menos que pues, me la tenga que quedar yo, porque se incumple alguna condición del contrato, tendré que devolverla, tarde o temprano. Entonces, aquí la cuenta que usamos es la 180, ¿vale? Que es una cuenta de pasivo a largo plazo. Y yo, esta fianza que recibo, la tengo que depositar. Aquí en Cataluña tenemos el Incasol, pero bueno, sería en la Cámara de Comercio, a nivel estatal, a nivel de España. Entonces, claro, yo ese dinero lo paso a otro ente, que es la Cámara de Comercio. Ese ente, pues cuando termine el contrato, me lo tiene que devolver para que yo se lo pueda devolver al arrendatario. Pasa como por 3 manos. Entonces, al final, en el haber está clarísimo, pues es ese dinero, esos 3.000 euros, salen de mi cuenta bancaria. Es por eso que una cuenta de activo en el haber, que disminuye, y en el debe yo tengo un derecho frente a la Cámara de Comercio. Tu Cámara de Comercio, cuando termine el contrato, pues ya te avisaré, y cuando me pase a recoger la fianza, tiene que estar ahí la fianza, tengo un derecho. Por eso es la 260, fianzas constituidas a largo plazo, una cuenta de activo que nacen en el debe, como todos ya sabéis. Y luego también nos dice que, como tenemos la fianza, hemos empezado a alquilar, perdón, y tenemos unos ingresos. Pues aquí tenéis el asiento también simplificado, me entra dinero, en este caso 15.000 euros, y en el haber pues tengo el ingreso, que ya veis que es la 752, que sería un tipo de ingresos que son los ingresos por arrendamiento. Normalmente se utiliza la 700 o la 705. Cuando estoy hablando de ingresos por arrendamiento, ni una ni la otra. La correcta sería esta que veis en pantalla, la 752. Y finalmente, si no voy muy errado, ya estamos terminando, la dotación de la amortización. Pues está claro que todos pues, estos activos, ya se ha movilizado material, o en este caso inversiones inmobiliarias, solo por la parte de la construcción, repito por tercera vez, tenemos que amortizar, porque le estamos dando un uso, y este uso se tiene que reflejar de alguna forma en contabilidad, y es el asiento que hacemos a final de año de la dotación de la amortización. La cuenta sería, que ya la hemos visto antes cuando hemos hecho un paréntesis para ver las cuentas que afectan a las inversiones inmobiliarias, sería la 682 para reconocer el gasto en la cuenta de resultados, amortización de las inversiones inmobiliarias, y la contrapartida sería esta cuenta de menos activo, porque es un activo que nace en el haber, la 282, la amortización acumulada. Entonces cada año iré haciendo esto por el 3% de la base de la amortización. Y con esto pues ya habríamos terminado este caso práctico, que pensaba que me extendería menos, pero al final, como siempre, me gusta hablar, no lo puedo evitar, y me enrollo, pero bueno, lo importante es que pues esto, repasar todos juntos un poco estos conceptos que ya pues muchos los conoceréis. Y nada, y también pues si tenéis alguna duda o comentario, ya sabéis que lo podéis, sois libres de ponerlo en el apartado de comentarios, y yo pues como buenamente pueda intentaré contestaros lo mejor posible. ¿De acuerdo? Entonces terminamos aquí el caso. Ya la semana que viene, o cuando tenga algo de tiempo, subiré la parte de impuestos sobre sociedades. Y nada, agradeceros pues darle una oportunidad a este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.